Bueno, otra vez Shavuot Tov y vamos con el tema nuestro de esta semana, los ídolos de la actualidad. Bueno, ¿qué es lo que pensamos cuando decimos ídolos? Creo que muchas veces pensamos un ídolo es una estatua, algo de madera, un ídolo, ¿viste? La gente que la idolatría como algo así muy raro, ¿verdad? Que se hacían ofrendas a los ídolos, sacrificios, ¿no? Pedidos, imágenes también pueden ser considerados ídolos. Pero esta forma de definición, pensar que un ídolo solamente es eso, esa estatua, nos hace pensar que no tiene nada que ver con nosotros. Es como decir, esta cosa de la gente del pasado, capaz que hay gente que todavía lo hace, pero no es el común de que nos vemos todos los días con gente así, ¿no? Que tienen ídolos y que compran un ídolo y adoran el ídolo, no es algo, parece algo antiguo, ¿sí? Y no nos identificamos con eso. De hecho, cuando leemos la parashá del becerro de oro, muchas veces pensamos, ¿qué tipo de cosas? ¿Cómo alguien va a querer hacer un becerro de oro? Como que es algo muy raro y aparte eso es como un yetzer hará, como unas ganas de hacerlo, con una fervor para hacerlo. Y nosotros decimos, ¿qué tiene que ver con nosotros esto, no? Entonces, si hoy ni siquiera tenemos a ver, ¿quién tiene estas ganas de decir, uy, quiero ir a adorar termino acá el Zoom y me muero por ir a adorar un ídolo? Realmente, alguien piensa así, alguien tiene esa tentación. Podemos decir que hay muchas tentaciones en el mundo, ¿no? Cosas buenas, no tan buenas y cosas malas que pueden ser tentaciones. Pero ir a adorar un ídolo, ¿quién realmente tiene hoy en día esa tentación, no? Parece realmente algo del pasado. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué antes era así y ahora no? Esa es una buena pregunta. ¿Tan inteligentes nos creemos ahora? ¿Que somos más inteligentes que la generación del desierto? Que ellos se morían por adorar un ídolo, se sacaron los aretes que tenían de oro, se parece, el Midrash cuenta que hasta sangró de tanta rapidez que querían imponer ese oro y hacer el becerro de oro. Tantas ganas tenían. Y nosotros que somos mucho más inteligentes que ellos, que no nos atrae eso. ¿Qué pasa acá? Algo pasó, ¿no? ¿Qué son los ídolos de la actualidad, sí? Porque no necesariamente el ídolo es algo de piedra, una estatua. Existen los ídolos que no son exactamente, son otro tipo, un tipo de ídolo más sutil, más oculto, no tan claro como un ídolo, pero también es un ídolo, porque hay que ver cuál es la definición de ídolo, ¿no? ¿Cuál es la definición? Existen ídolos que son, bueno, que están en la cara, bueno, una piedra, algo, una estatua que está adorando el ídolo, pero uno puede estar adorando otro tipo de cosas, dándole un valor a otro tipo de cosas, más que se merece, y tratarlo como su Dios, como su ídolo. Esto es lo que me protege, esto es lo que me da vida. Y vamos a ver, esos son los ídolos de la autoridad. Entonces, para entender eso, tenemos que entender muchas cosas. ¿Cuál es el origen de la idolatría? ¿Cuándo empezó la idolatría? ¿Por qué ya no existe esa tentación en ese tipo de ídolo? Así, tan obvio. ¿Por qué no existe esa tentación? ¿Qué representa un ídolo? Todo eso para darnos cuenta, como que en verdad pueden haber cosas que estamos idolatrando y ni nos damos cuenta. ¿Por qué el concepto de ídolo no se restringe solamente a las estatuas de madera? Va mucho más allá el concepto de ídolo. Bueno, entonces empecemos. La idea central del judaísmo, si podemos decir la idea central del judaísmo, ¿qué es? Es la fe en un único Dios. Es el monoteísmo. Esa es la idea central. ¿Cuál es de hecho, digamos, el primer y segundo mandamiento de los 10 mandamientos tiene que ver con eso? Yo soy el eterno tu Dios, ¿sí? Yo soy único. Y el segundo mandamiento, no tendrás otros dioses.
Esto es la base de todo. ¿Cuál es el rezo más importante para un yehudí? ¿Cuál es el rezo más importante que hay? El Shema Israel. Shema Israel, que decimos 2 veces por día. Esto es una declaración que quiere decir, escucha Israel, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. El Eterno es nuestro Dios, ¿no? Él es uno, Él es uno. Hay una historia que no me recuerdo ahora bien dónde la había leído, pero era muy linda, de chicos que fueron dejados en la época de la Segunda Guerra, el Holocausto, en un orfanato, y eran bebés, chicos así. Cuando terminó la guerra, fueron a tratar de recuperar a estos chicos judíos, y habían ahí gente que se ocupaba, eran monjas que se ocupaba de este lugar, y dijeron que no, que acá no hay chicos judíos. Y dijeron, ¿cómo no? Si lo dejamos acá, no, no hay, no hay. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a ese lugar en un otro horario, un horario de cuando los chicos estaban durmiendo, y pasaron por los pasillos y dijeron el Shema Israel, cantaron como si fuera como una mamá que le canta al hijo cuando va a dormir, Shema Israel, Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad. En ese momento, algunos chicos salieron de su cama y vinieron hacia esa persona poniendo la mano en los ojos. Con eso se dieron cuenta que habían sí chicos judíos. En verdad, en cada generación tenemos una modalidad de idolatría. A veces es más obvia, como todas estas, el becerro de oro, el río Nilo, las cosas que se idolatraron por todos los años, ¿no? Todo el recorrido del transcurso de nuestra historia. Y otras veces es más oculto. ¿Qué tipo de idolatría, oculto, falsos dioses tenemos hoy en día? En verdad son varios. Ya enseguidita vamos a entrar en eso. Vamos a ver un poquito de definición de idolatría. ¿Qué es idolatría? ¿No? Es cuando uno pone su fe, su confianza en algo que no es Dios. O sea, toda su fe, toda su confianza, yo me pongo a mí, me lo pido a esto, esto es lo que me va a ayudar, esto es lo que me va a dar fuerza. A un Dios falso, dice la Torah, un Dios falso, pero no porque existe Dios verdadero y existe Dios falso, porque ni siquiera el Dios falso no existe, pero se llama Dios falso porque lo tratas como si fuera un Dios, lo tratas como si fuera. Entonces, entrando en el concepto de idolatría, creer que un Dios, que alguien es un todo, porque ¿qué es un Dios? Es alguien que es todopoderoso. Si vos crees que otra entidad es todopoderosa, la estás comparando con Dios. Y estás haciendo una idolatría a algo que no es Dios. Uno puede pensar que creó el mundo o que no creó el mundo. Porque la persona que cree en muchos dioses, los egipcios creían en muchos dioses. Entonces, puede ser que uno creó el mundo, otro hace otra cosa. Pueden haber varios dioses. Ese tipo de cosa que uno está idolatrando, la adorás, la reverencia. ¿Qué quiere decir reverencia? No necesariamente estar agachado, posternado, como se dice, agachado enfrente a esta estatua, pero si es otra cosa, puede ser que estoy como rendiéndole todo mi respeto, toda mi devoción, toda mi entrega a esta cosa, que no necesariamente es que es un ídolo de piedra o de madera. Por ejemplo, el río Nilo. ¿Qué representaba el río Nilo? Para los egipcios era un dios. ¿Por qué era un dios? Porque él era la fuente de sustento. Venía el agua que irrigaba el río, de ahí crecían las cosas, ¿no? Entonces era como que él le daba el sustento. Ellos pensaban que, bueno, siendo que es tan poderoso que si el río se seca, morimos, entonces él es un dios. Merece ser llamado como un dios. No pensar que, bueno, que hay un Dios superior que te lo dio a él, ¿no? Que te dio el río Nilo, pero ya designar eso como un Dios. La persona puede pensar que ella misma es un Dios.
Ay, ¿cómo puede ser? ¿Quién es tan tonto de pensar eso? El faraón pensaba. Pero hoy en día, ¿quién es tan tonto en pensar eso? No es tan tonto, porque si uno dice, yo me hice a mí mismo, o sea, yo me esforcé, y yo trabajé, yo me formé, yo ahorré, y yo hice, me esforcé, me sacrifiqué, todo lo que tengo es debido a mí, yo me hice a mí mismo, yo soy lo máximo. Entonces termino por idolatrándome a mí, porque pienso que debido a todo mi esfuerzo, yo fui la única responsable por lo que conseguí hasta ahora. Nadie me ayudó, no hay Dios, no hay nada. Entonces uno puede llegar a pensar que, bueno, que uno es así, Dios mismo. Una persona hasta podría decir, bueno, yo creo en Dios, ok, pero también creo que esto es indispensable, también creo en esto. Eso vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona. Una cosa es tener fe y confianza en Dios y otra cosa es poner eso en algo que no sea Dios. Toda mi fe, a ver, toda mi fe la pongo en otra cosa, en el trabajo, en el dinero, en la familia, en el, bueno, no voy a decir el país porque es complicado, pero pongo fe que todas cosas van a mejorar, por ejemplo, porque dependo de esto. ¿Dependo de esto? ¿Será verdad que dependo de esto? Esos son tipos de ídolo que le estamos dando más valor de lo que tiene en realidad. Pero ¿cómo empezó la idolatría? El inicio de la historia, la gente no era idólatra. Adán, cuando Dios creó a Adán, no era idólatra. ¿Por qué? Porque él hablaba con Dios. Él hablaba, había una conversación, él hablaba con Java, Dios hablaba con Java, Dios hablaba con las personas. Una conversación normal. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Por qué comiste? ¿Qué pasó? No comas de eso. Dios hablaba con ellos. Entonces, la gente no tenía que creer en Dios. La gente miraba a Dios, o sea, la gente hablaba con Dios. No hacía falta la creencia. Cuando Dios ya se fue ocultando del mundo, ahí faltó la creencia que hay Dios, porque no lo veo, no hablo con Él. Necesito creer, ¿no? Entonces, el inicio de la historia, como dijimos, no era un tema de fe, era que la gente sabía quién era Dios. ¿Cómo empezó, cómo empezó la gente a tener que creer? Esto lo podemos encontrar en el libro del Rambam, en el inicio de las leyes de idolatría. ¿Qué es leyes de idolatría? Que una persona no puede idolatrar, no puede una imagen, todas estas cosas que dijimos. Bueno, hay leyes sobre la idolatría. En la introducción de las leyes de la idolatría, el Rambam explica de dónde vino la idolatría. En los días de Enosh, que es la tercera generación después de Adán, las primeras generaciones de la creación, la gente cometió un error grave. Mira qué interesante porque acá no fue de una, acá empezó con un error, el error quedó un poco peor y después llegaron a la idolatría. No era que de una dijeron vamos a idolatrar. Entonces, ¿cómo fue el error? La gente miró que sabía que Dios hizo las estrellas, el sol, la luna, las estrellas. Miraron eso y asumieron, pensaron que Dios le gustaría que uno agradeciera a estos astros, como que no está mal, es que Dios le va a gustar que vamos a agradecer al sol, gracias sol por la luz que me das, gracias luna, empezaron a ofrender, ¿cómo se dice? Dar ofrendas al sol y la luna, porque ellos pensaron así, como un rey. Dios es un rey, ¿no? El rey tiene ministros, tiene generales, entonces la gente también da honor a los ministros. Y el rey no se pone mal con eso, el rey está de acuerdo que se le honre también a los ministros. Entonces ellos pensaron, bueno, es lo mismo, Dios es el rey, y estos son los ministros, el sol, la luna, entonces no está mal hacer eso. Pero hay una diferencia, trae Ramba, una diferencia grande entre los ministros y un rey, comparado
con las estrellas, el sol, la luna, con Dios. ¿Por qué? Porque los ministros tienen libre albedrío. Ellos pueden hacer su trabajo bien o mal, esmerarse. Ellos tienen su elección de cómo trabajar. Entonces merecen una consideración de, bueno, de decirle gracias por tu trabajo. Lo hiciste bien, está bien esto, porque ellos también hicieron algo. Pero el sol, la luna, las estrellas no tienen libre albedrío. Ellos son mandados por Dios a hacer lo que tienen que hacer. Ellos no dicen, hoy no tengo ganas de iluminar, hoy me voy a esconder. El sol hoy se esconde detrás de una nube. Hoy voy a dejar que pasen un calor terrible. No, el sol no hace eso. Él no tiene libre albedrío. Entonces, es como que no tiene ni un sentido. Sería como que una persona adorara el hacha o el martillo en vez de decir al carpintero qué buen trabajo hiciste. En vez de decir al carpintero qué bien lo que hiciste, dirías, ay, martillo, actuaste bien, ay, hacha, actuaste bien. Es algo totalmente sin sentido, porque el martillo y el hacha no tienen poder, no tienen libre albedrío, así como el sol y la luna no tienen. Entonces esto fue un error que hicieron. El próximo paso, empezaron a ofrecer sacrificios, prosternando, trajeron piedras, hicieron montañas de piedras. Todo eso tiene que ver con idolatría. Entonces, los primeros idólatras, ellos no decían que el sol y la luna son Dios. Ellos nunca dijeron que era Dios, que crearon el mundo, no, que ellos creían en Dios. Solamente pensaban que era un ministro, que es apropiado honrar al ministro. Eso fue a principio, fue el error, que en verdad fue un error sincero, fue algo de buena fe. No lo hicieron queriendo hacer algo mal. El segundo nivel, llegaron los falsos profetas y les dijeron así, que eran falsos profetas, quiere decir mentirosos, ¿no? Estos mentirosos dijeron así, que Dios mandó, que Dios les dijo que está bien lo que hacen, que Dios mandó que hiciéramos esto. Bueno, esto ya era bien mentira, ¿verdad? La tercera cosa, cuando vino la cosa a empeorarse, es que vinieron esos profetas y dijeron, los ídolos nos dijeron, el sol habló conmigo, la luna habló conmigo y dijo que tenemos que hacer eso, que eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? Exigió un culto y de ahí, de una mentira, o sea, de algo, digamos, equivocado salió una mentira y de la mentira salió una mentira peor todavía, que ahí realmente empezaron a adorar como dioses, como que realmente tienen un poder separado de Dios. Como que está bien, puede haber un Dios también, y también estos son dioses, hay muchos dioses. Ahí empezó todo. Algunos ídolos eran hechos por la propia persona. ¿Y qué sentido, qué lógica tiene eso, no? Vos hiciste los ídolos y los idolatrás. ¿Qué sentido tiene eso? Si vos mismo lo hiciste. Otros idolatraban el polvo de los pies. Esto ya es el colmo, ¿no? Pero sabemos que Abraham, cuando le recibía a la gente, le decía que se laven los pies. ¿Por qué? Porque estaba lleno de polvo. Pero ¿qué tiene que ver ese polvo? Ok, quiere tu casa limpia, pero hay más que eso. Porque era idolatría. Entonces se tenían que lavar esos polvos de los pies. Ahora, ¿en qué sentido tiene idolatrar el polvo del pie? Tiene un sentido más profundo. Cuando la persona camina, la persona que está con sandalias, por ejemplo, hace esa caminata y trae el polvo a su pie. O sea, el polvo es una consecuencia del caminar. Yo originé ese polvo. Es algo mío. Entonces yo llego a empezar a idolatrar lo que yo hago. O más ahí, que podemos decir, idolatrar nuestras propias ideas. Tenemos una opinión. Y esa opinión nadie me va a convencer contrario, porque yo la defiendo a muerte. Así se defiende un ídolo, ¿no? Entonces yo, en vez de repensarlo, no, ¿cómo voy a repensar? Esto es lo que yo pienso y nadie me va a convencer contrario
idolatro mis propias conclusiones. El ídolo te va a decepcionar, dice la Torá. ¿Por qué no te podrá ayudar? En el capítulo 115 del Teilim, dice algo interesante de los ídolos. Dice así: los ídolos de los pueblos son plata y oro, obra y manos de manos del hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojo, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Nariz, pero no huelen. Manos y no palpan. Pies, pero no andan. No emiten voz por su garganta. Con ellos serán los que, como ellos serán los que lo fabrican. Todo quien confía en ellos. O sea, una persona que confía en ellos. Israel termina el Teilim así: Israel confía en Hashem y su ayuda y su escudo es en él, etcétera, etcétera. Eso está en el Teilim. ¿Qué pasó con Abraham? Que Abraham trajo la idea de monoteísmo. Él fue en contra de todo eso de los ídolos. ¿Qué pasó con Abraham? Él tenía 3 años de edad y ya se dio cuenta solito, miraba y decía, no es posible que esto, el sol está una parte del día, después se va, no puede ser un creador, el Dios, es decir, no se puede ir un Dios. Después viene la luna y la luna también se queda un tiempo, como que él empezó a ver como cada una de esas cosas no puede ser Dios, no puede ser el Dios, el creador. Entonces él llegó a la conclusión que tiene que haber un creador superior a todo eso, que creó todo, Entonces un día su papá, que vendía ídolos, muchos conocerán la historia, pero la cuento rapidito, vendía ídolos, le dijo a él que se encargara del negocio. ¿Ya qué negocio? Vender ídolos. Bueno, entonces él, ¿qué hizo? Bueno, ahí se quedó en el negocio. Vino una persona y le dijo, bueno, quiero comprar un ídolo, ¿cómo se dice? Grande, un tipo grande. Decía, quiero comprar un ídolo grande, así como yo, ¿no? La gente como que pensaba algo que como se idolatraba a sí mismo sin darse cuenta. Entonces él le decía, por ejemplo, le decía, pero ¿sabes que este ídolo lo hizo mi papá ayer? ¿Usted cuántos años tiene? Ah, yo tengo 50. Pero ¿cómo usted va a creer en un ídolo que recién se hizo ayer? Si usted tiene más edad que él. Ay, bueno, tiene razón, se iba. Y empezó digamos, a dispensar toda la gente que venía, le convencía que no servía. Ahí vino una mujer con un poco de harina, dijo, para ofrendar un regalo para los ídolos. Entonces él tuvo una idea. Él agarró un palo, rompió todos los ídolos, menos uno, y puso uno, el más grande, le puso el hacha, no sé, o el palo al lado del más grande, y puso el plato con la harina. Cuando vino su papá, preguntó, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Se rompió todo acá. Y él dijo, no fui yo. Estos fueron los ídolos, tuvieron una pelea y el mayor ganó porque todos querían la ofrenda. El mayor ganó y él está ahí con el plato, ¿no? Que ganó. Entonces el papá le dijo, ¿pero qué? No, no me cuentes mentira, me estás cargando, dijo. No me cuentes mentira, porque sabes que los ídolos no se mueven y no hablan y no se pelean y no tienen voluntad propia. ¿Cómo puedes decirme? Ah, bueno, papá. Entonces, ¿cómo puedes creer en ellos? Esa es la forma que él hablaba y ahí hay toda historia que se puede leer muy lindo en el Midrash, todas las cosas que pasaron. Entonces, ese tipo de idolatría tan obvia como tener un ídolo de madera y creer en él y todo esto, esto es una cosa que hoy en día no es tan frecuente, ¿no? Podemos decir así. Y esta ganas, ese yetzer hará, estas ganas, tentación por ir a servir un ídolo, ya no lo tenemos, porque hay una explicación para esto. Los sabios en la época del primer templo, del Beit HaMikdash, ellos como que decretaron, pidieron a Hashem que sacara ese yetzer hará, porque era algo invencible, era demasiado para el pueblo, no podían con eso. Pidieron a Dios que lo sacara, que la gente no tenga tanta esa tentación por hacer eso.
y por supuesto se reincorporó en otras cosas. Hay muchos sabios que dijeron que esto fue ahora cambiado por las relaciones que son prohibidas, relaciones sexuales, todo esto, adulterio, todas estas cosas. Y bueno, se puede ver que realmente es mucho más tentador esto que ir a adorar un ídolo, ¿no? Entonces, puede ser que realmente sea cierto que esto es la tentación de nuestra generación. Bueno, entremos un poquito a los ídolos de la actualidad. El culto al dinero. ¿Qué el dinero representa? Mucha gente puede decir seguridad. Bueno, yo entiendo que el dinero te da seguridad porque realmente necesitamos dinero para vivir, es cierto. Pero una cosa es saber que el dinero es importante, otra cosa es pensar que esto realmente es lo que necesitas, porque si no, no sabes lo que va a pasar contigo. Una persona que, por ejemplo, tiene un empleo y pierde el empleo y ahora qué hace, como, no sé, ¿qué va a hacer? Se siente totalmente desesperado cuando piensa que esto es lo que le está dando. Sería como el Nilo, ¿no? Como el río Nilo, ¿no? Que en verdad nosotros le deberíamos dar importancia al Nilo, por ejemplo, porque el Nilo es importante. Gracias a él, la tierra se moja y con eso podemos plantar, etc. Pero no es el Dios eso, es que Dios puso el Nilo. El dinero es importante, pero no es el dinero que te da algo, es Dios que te da el dinero. Entonces, vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, imprimió en monedas y en billete la frase famosa, ¿no? In God we trust, ¿no? Creemos en Dios, nosotros confiamos, ¿no? ¿Se preguntaron alguna vez por qué? ¿Por qué fue impreso eso? ¿Por qué no lo pusieron en la bandera? Es una frase muy buena y muy, wow, una frase poderosa. ¿Por qué no la pusieron en otros lugares? La bandera de Estados Unidos no está ahí, pero está en el billete, está en el dinero. Incluso me tuve el trabajo de mirar cuándo se hizo eso. Ya en el año 1864 se imprimió una moneda de 2 centavos que decía In God we trust. Después el primer billete en 1955, que fue oficializado en el 1957, apareció el billete confiamos en Dios confiamos, ¿no? Entonces, ¿por qué en el dinero, no? ¿Por qué, perdón, por qué, sí, ¿por qué fue puesto en el dinero en otro lugar, no? Entonces, la idea acá, lo escuché de Rabino Manis Friedman en una clase, que decía así, que ellos pensaron, vamos a establecer un país, y no hagamos ahora la gente, el gobierno, no hagamos ahora el error del pasado. El error del pasado que dimos mucha confianza a la posesión, a lo que poseemos y la riqueza. Porque probablemente la gente que vino a Estados Unidos, inmigrando, escapando de otros países que tenían mucho dinero, pero ese dinero no pudieron traer. No pudieron, tuvieron que empezar de lo cero. Y entonces, por eso dijeron, no nos olvidemos nunca más esto, que confiamos en Dios, no confiamos en el dinero. Porque el dinero no nos salvó cuando tenían que salvarnos. Quien nos salvó fue Dios. Pero al final, con el tiempo, América se transformó en un país libre de oportunidades y la gente hizo mucha plata. Acá no hay un zar, no hay un rey que te va a sacar todo lo que vos tenés, ¿cierto? Entonces, la gente un poco se olvidó de esto. Hay una historia, una anécdota de una persona que era muy, muy rica, tenía muchísimas propiedades, mucho de todo, mercadería, por todas las partes del mundo. Y él estuvo caminando un día pensando, mira, si algún día me tengo que hacer pobre, puede ser que ocurra, pero va a tardar mucho, porque hasta que yo pierda todo lo que tengo, va a tardar un montón. Él pensaba así.
En eso vinieron una banda de ladrones y la amarraron y dijeron, firma este papel, un documento que dice que él les da a ellos todo lo que él posee. Con ese documento, él en 10 minutos quedó totalmente pobre. Bueno, y él va caminando y dice, mira lo que me pasó. Ahora puede ser que un día yo recupere mi dinero y sea rico como antes, puede ser, pero me va a tardar mucho. Todo lo que me esforcé para conseguir todo eso. Yo tengo capacidad, seguramente lo voy a lograr, pero me va a tardar mucho, mucho tiempo. En esto apareció la policía y dijo, acá traemos al ladrón que te está robando por todos los lugares. Usted no se preocupe, el documento que usted firmó, ahora mismo lo rompemos. Y él recuperó todo su dinero rápidamente. Rápido lo perdió y rápido lo volvió a recuperar. ¿Y a qué viene eso? Que dinero va y dinero viene. Es un hecho. El dinero no es una cosa estable que te puede dar esta garantía de nada, ¿no? Entonces, si vas a poner tu confianza todo en, bueno, confío así en el dinero que con él no todo me va a proteger, al final te vas a decepcionar porque no es así. Con los que confían en plata es como un profeta falso. Confían en algo, en verdad es algo que hiciste, porque pensa un poco, la persona hizo la plata. ¿Quién es superior? ¿La persona o la plata? Si la persona fue la que hizo la plata. La persona tiene más valor que su producto, ¿cierto? Entonces vos estás confiando que tu producto te va a proteger a ti. En todo caso, podrías pensar que vos te puedes proteger a ti, pero algo que vos hiciste tiene menos valor que vos mismo. Entonces, ¿cómo tenemos que lidiar con eso, no? Entonces, es un producto tuyo, no tiene sentido que lo idolatres. ¿Cuál es la verdadera actitud hacia eso? Es que yo no confío en el dinero, yo confío en Dios. Esa es la base de la existencia, confiar en Dios. Cuando todo fracasa, a ver, una persona que no lee, no todo le va mal, todo fracasa, todo en su vida. ¿Qué es lo que sobra al final? De todo. Lo único que sobra es Dios. A final de cuentas, si alguien lo aleno, que nadie llegue en esa experiencia, pero al final lo último, lo que la base de todo es Dios. Eso es lo único que realmente que no se puede perder nunca. Confianza en Hashem, ¿no? ¿Qué es confianza en Hashem? Que sé que la vida vale la pena y tiene valor. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Dios fue que dijo que la vida vale la pena y que tiene valor. Entonces, no solo con plata, cualquier cosa que vos confíes que es algo independiente de Dios. Esto es una forma de idolatría. Entonces vos confías en esta persona que siempre te está ayudando. Bueno, estás como pensando ella, porque si ella no me ayuda, bueno, entonces, ¿qué va a hacer de mí? No, ¿cómo que va a hacer de ti? Si no te ayuda, vendrá o ayuda de otro lado. De algún lado vendrá. O vos pensás que este trabajo es el que es ideal para mí, no sé cómo voy a conseguir otro trabajo, entonces me afianzo a esto, ¿verdad? Y pienso que esto es lo que me da vida, en realidad no es así. O un médico, por ejemplo, la salud, un médico, este es mi médico, no sé cómo, este es el que me saca de todas mis cosas, ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué pasa? A ver, realmente una persona tiene un médico, de esto puede ser algo muy real, un médico que le atendió por varias cuestiones donde Baruch Hashem tuvo éxito, y eran cuestiones delicadas, y vos empiezas a confiar en este médico, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? Vos pensás que este médico un día se puede mudar de país, por ejemplo, no le vamos a desear nada malo, se muda de país. Y entonces, ¿qué va a pasar contigo? Te vas a sentir como con un miedo terrible porque toda tu confianza le pusiste al médico. En realidad,
la ayuda de él vino a través de Dios. Y si hoy no te puedo atender, encontrará seguro otro que le va a reemplazar, porque la ayuda no venía del médico, fue nada más que un mensajero, porque realmente la ayuda viene de Hashem. Si estoy conectada con la fuente, no me voy a tambalear, porque estoy conectada con la fuente que es Hashem, que nunca te va a dejar, jamás, jamás. Ahora, si me conecto solamente con el medio, con la plata, con el empleo, con el médico, con la salud, entonces sí, todo es muy inseguro. Hay una parashá que habla de la jalá, de sacar jalá, la mitzvah de sacar jalá cuando uno hace una masa, ¿no? Para pan. Y en la misma, uno hace, bueno, a ver, uno saca la jalá y uno dice una bendición, y esto es como una mitzvah que antes se daba al Cohen. Bueno, es una cosa de la Torah, una mitzvah. En esa misma parashá está cerca la idea de no hacer idolatría. Y los sabios dan un comentario y dicen así, ¿por qué una está cerca del otro? ¿Por qué idolatría está cerca de la jalá? ¿Por qué? Porque si hay una persona que dice, yo conozco la ley, conozco todo, porque hay gente que no conoce, bueno, pero yo sí conozco todo y no quiero sacar jalá, porque a mí me parece que nada que ver, o sea, Dios está en el templo y rezo, hago teilim, qué sé yo, pero en mi cocina, meter a Dios en mi cocina, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, son dos cosas separadas. Ahí está cerca uno de otro, porque eso es como idolatría, decir, no, yo tengo un Dios para las cosas espirituales, yo tengo otra vida, otra cosa que hago en mi otro tiempo. Eso es como tener varios dioses. Se dice que el enojo es comparado a la idolatría. Una persona que está muy, muy enojada, no llamo el enojo de, bueno, a veces son emociones y uno puede sentir un momento de enojo, pero ese enojo que persiste, y nunca se va de este resentimiento y te enojas constantemente, es comparado con idolatría. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que ver el enojo con idolatría? El enojo viene de ¿qué? Una frustración. A ver, ¿qué pasó? Esto no tenía que pasar. ¿Por qué me pasó esto? Está mal lo que me pasó. ¿Qué quiere decir? Estás diciendo que lo que te pasó no tenía que haber pasado. O sea, no hay un Dios en el mundo. Todo lo que te pasa es porque Dios estuvo de acuerdo que esto pasara. O bien sea algo que ves que directamente viene de Dios, ¿no? Estás en la calle toda arreglada para ir a una fiesta y cae una lluvia tremenda y te mojas. Bueno, esto no le puedes culpar a nadie, ¿no? Ahí te das cuenta que viene de Dios, no hay otra, ¿no? Pero también si viene alguien y te hace algún tipo de daño, te engaña o te insulta o te hace algo mal, te roba, esta persona, aunque ella tiene libre albedrío, también es obra de Dios, porque Dios permitió que esto se pudiera concluir, esto pudiera ocurrir. Entonces viene a ser que todo es, a final de cuentas, divina providencia. Entonces, si yo estoy enojada, porque tal persona me hizo, no me tenía que hacer, ¿y por qué me hizo? ¿Y por qué me hizo? Y no paro de estar enojada, significa que yo pienso que Dios no está controlando cada cosa en el universo. Es un tipo de idolatría. Por eso la persona enojada es comparada a una persona con mucha rabia, enojada, comparada con idolatría. Volviendo entonces a la idea del Shema Israel, que Dios es único, ¿no? ¿Quién se le ocurriría pensar que hay otro Dios? Bueno, ahí dimos ejemplos, ¿no? Está escrito, yo soy Hashem, no he cambiado. También está escrito, no hay ninguno fuera de él. Y también dice, tú eras el mismo antes que el mundo fue creado y sigue siendo siendo el mismo después que el mundo fue creado. O sea, que Dios no cambió. Ahora vamos a entrar un poquitito más profundo. ¿Ok? A ver si puedo explicarme. El Tania, vamos a traer el Tania un poco acá. Tania dice que Hashem es el mismo. O sea, que Dios hizo la creación
Y esa creación no le impactó para nada. Dios no cambió en nada habiendo hecho la creación del mundo. ¿Cómo puede ser? Por ejemplo, si una persona está en una habitación sola, me encuentro acá sola, y de repente entra una persona y me saluda, hola Rica, ¿cómo estás? ¿Algo cambió? Sí cambió, porque antes yo estaba sola y ahora ya no estoy sola. En un ser humano uno ve cómo eso cambia. Antes Dios estaba solo y Dios hizo la creación, pero resulta que no cambió nada en Dios. Dios sigue siendo, pone entre comillas, solo, aunque existe la creación, porque la creación hace parte de Dios, uno es único, todo es Dios en realidad. No es que creo algo que es independiente de él. ¿Por qué? Porque la creación fue hecha de una manera, dice la Kabbalah, que se llama ex nihilo. Eso significa a partir de lo nada, creación ex nihilo. A partir de cómo Dios hizo el mundo, a partir de lo no había nada, sin ningún material, Dios hizo el mundo. Muy diferente que una persona. Una persona, un carpintero, quiere hacer una mesa, necesita la madera. A ver, si vos le decís le traes a un carpintero, le encerrás en un cuarto y le decís, hacemos una mesa, ¿él puede hacerla? No, solo si le dan los materiales, ¿no? Si tiene los materiales, hace. Si no, no. Una persona puede hacer un vestido si tiene la tela. Sí, etcétera. Podemos dar mil ejemplos. Pero Dios no utilizó nada para hacer el mundo. El mundo fue una creación totalmente diferente que la creación que una persona hace. Fue a partir de lo nada, totalmente de lo nada. Y es muy difícil entender eso porque en nuestro mundo no ocurre esto. Para tener una metáfora que un poquito podemos entender, por ejemplo, la imaginación. Si nosotros ahora nos concentramos e imaginamos algo, nos imaginamos en un jardín, caminando, ¿no? Recogiendo flores, encontramos con gente conocida, amigas, y saludar. Estamos imaginando. Hay algo que está lo estamos viendo, ¿no? Porque lo estamos imaginando. Hay una cierta creación acá. El minuto que alguien te llama, vos, ¿qué fue? ¿Que necesitas algo? Dejas de imaginar. Cuando dejas de imaginar, desaparece eso. ¿Dónde se fue? ¿Qué pasó con eso? Desaparece. Porque la imaginación está dentro de ti. No es algo afuera, algo independiente de vos. Depende de tu atención de estar imaginando. Ella no puede subsistir sin vos. Asimismo, el mundo no puede subsistir sin Dios. Por eso lo estudiamos, ¿no? En Tania, que Dios recrea el mundo cada instante, cada instante. Por eso Dios es uno, todo es uno. Todo lo que nosotros podemos decir, esto es importante, el otro es importante, pero todo eso es Dios. No hay necesidad de creer en otra cosa, porque en realidad todo es Dios. Cuando decimos confiamos, ¿no? Confiamos uno puede confiar en otras cosas, hay que tomar cuidado con la palabra confiar, porque también utilizamos, yo confío en vos, que, por ejemplo, mañana te traigo algo, sí, confío que me lo traigas, ¿sí? O yo confío en mi capacidad para hacer un trabajo. No está mal utilizar la palabra confiar, porque confiar es como que yo creo que lo voy a hacer. Cuando digo confiar en Dios, es otra cosa. O confiar en algo, es como la confianza con un C mayúsculo, ¿no? Como decir, yo confío, yo me entrego a esto, como que yo tengo plena confianza. En las otras cosas, vos crees que esto va a pasar. Ok, confío que voy a recibir el sueldo. Bueno, confío que mañana que vas a venir y vas a hacer lo que me dijiste. Sí, confío, creo, espero. Es como una forma de decir, ¿no? Espero que esto esté así. Pero confianza total solo se aplica a Dios. Yo sí, confío totalmente en Dios porque pase lo que pasa, Dios está conmigo.
es el único con quien realmente puedo confiar. Yendo un poquito para atrás, algo muy lindo que me olvidé de decirlo, cuando dije que la generación de Enosh fue la que empezó con la idolatría, es interesante porque esta generación, ella estuvo estudiando los secretos del universo y tuvo contacto con brujería. ¿Se recuerdan que hablamos mucho de brujería la otra vez? Bueno, esta generación empezó con esto también, con las fuentes impuras. Y Hashem los castigó a esta generación con cosas de la naturaleza, cosas que eran diferentes a lo que son hoy. Por ejemplo, las montañas, antes en las montañas se podía plantar. Y después de esto, de esta generación de Enosh, se tornaron rocosas y ya no son tierras fértiles. ¿Por qué las montañas fueron castigadas? O sea, tuvieron esta cosa, esta consecuencia, porque se hacía idolatría sobre las montañas. Después, la primera vez en la historia de la humanidad que el cuerpo humano se iba a descomponer después de la muerte. Hasta esta generación no pasaba esto. Después que empezaron a hacer idolatría, tuvieron esa consecuencia. Y la tercera cosa, entre algunas, los semblantes de las personas empezaron a aparecer como de monos, ¿no? Que se dice que el hombre viene del mono, ¿no? Bueno, era como del mono, que significaba esto, que la kedushá de la imagen de Hashem sobre el semblante humano era menos evidente que antes. O sea, Dios cambió un poco la forma de la persona. Fueron todas consecuencias que me había olvidado de decir antes, ¿no? Me parece que es interesante saber. Entonces, la verdadera libertad es cuando nosotros conseguimos romper con estos ídolos personales. Cosas que nombré la plata, pero pueden haber muchas otras cosas. Están las celebridades, ¿no? El mundo, principalmente la juventud, o incluso quien más que la juventud, que adoran a estas figuras como que son el modelo. ¿Y qué hacen? Se desviven por ellos, se tiran, se hacen locuras. Eso es una forma de idolatría total, porque perder la cabeza con eso no tiene sentido. Tanto valor que le das a algo que en realidad no tiene este valor. Entonces, cuando nosotros logramos romper con esos ídolos, poner esto en la medida de lo que es importante, bueno, ese médico no tiene por qué ser mi ídolo, que bueno, es él y si no, ¿qué voy a hacer? No, si no es él, va a ser otro, porque al final de cuentas es Hashem que le manda. Hashem te manda el empleo, te manda la familia, te manda todas las cosas que uno necesita, ¿no? Entonces, cuando nosotros conseguimos romper con todo esto y lo reemplazamos todo esto en la confianza en Hashem, que es el único, siempre va a estar ahí, no importa lo que pase con nosotros. Esta es la idea de la idolatría, ¿verdad? De la idolatría de ahora. Y bueno, quiero solo terminar con algo, con una analogía, otra vez con el carpintero. Parece que no tengo otra idea hoy, pero bueno, vamos a ver. El carpintero, cuando uno necesita, él dice, bueno, necesito una sierra, necesito un martillo, una madera, clavos, ¿cierto? Entonces, cuando supongamos que yo soy ese carpintero, voy a una tienda y pido todo eso, ¿sí? ¿A quién le agradezco los materiales? ¿Al carpintero o le agradezco al martillo, a la sierra, después de hacer esto? O sea, no tiene sentido. Ok, no vamos a tomarlo al pie de la letra. Puedo agradecer al médico, puedo agradecer al patrón que me está dando mi plata. Sí, le agradezco como una forma de, bueno, reconociendo que me hizo algo, le agradezco, pero no es que pienso que viene de ahí, que gracias a él que si no, no podría sobrevivir. No. Entonces, vamos a poner debido lugar a cada cosa donde pertenece y saber que Dios es el único. Esta es la verdad.
Hashem es el único. Cuando uno llega y logra entender eso, ya no hay problema en la vida. Ya no hay, bueno, hay cosas para resolver, vamos a llamar así. Pero ya no hay problema, porque para Dios es problema. Para Dios es problema que necesite sustento. No. Para Dios es problema que necesites salud. No. Para Dios es problema que necesites estar bien. Todas las cosas que un ser humano necesita. Para Dios es problema. No, para Dios no es problema. Entonces no pongamos la respuesta en otra cosa que no sea Hashem mismo. Así sí vamos a poder ser libres y Bezrat Hashem con esa fuerza toda, poder recibir a Mashiach, porque cuando venga Mashiach, eso va a estar tan claro que toda esta clase es totalmente superflua. Así que, que estemos preparados para antes, Bezrat Hashem, Mashiach now.